Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Interesantísimas partidas son las que nos está dando este candidato de 2018. Os traigo esta que se ha dado en la ronda número 4 entre Sergei Karyakin y Levon Aronian. Ha sido una partida muy interesante en la cual se ha llegado a un final y vamos a ver si Sergei Karyakin puede hacerse duro ante este final. Ya sabéis que le llaman el ministro de defensa por su dureza y por su solidez tan rocosa que tiene. Aquí la partida ha comenzado con D4 de Sergei Karyakin, al otro lado le ha contestado Levon Aronian con caballo F6, C4 y E6. Aquí Karyakin ha jugado caballo F3, no ha querido entrar con caballo C3, lo que podría ser una defensa ninzo-india después de alfil B4, E3 y enroque corto, y ha preferido jugar caballo F3 para entrar en un gambito de dama rehusado, defensa Ragosín. D5 ha continuado, caballo C3 y alfil B4, clavando ese caballo sobre el rey. Ha jugado Levon Aronian, alfil G5 también clavando a ese caballo. Vemos que la dama está al otro lado de la presión de ese alfil. Aquí han jugado D por C4 y E4 rápidamente, pues apoderándose del centro las piezas blancas, a la misma vez que le dan acción al alfil de F1 sobre el peón que hay en C4 para recapturar ese peón, y también en algunas variantes tienen ya E4 con mucha presión sobre el caballo que vemos que está clavado sobre la dama. C5 ha jugado aquí Levon Aronian y aquí ha jugado Sergei Karyakin alfil por C4. Si por ejemplo hacen E5 podríamos entrar en una línea aguda donde después de C por D4 las blancas atacan al caballo, también las negras atacan al caballo blanco, y si ahora E por F6 podría venir G por F6 atacando alfil y caballo, y después de que el alfil se retira a H4 pues vemos una posición prácticamente igualada. Aquí tendrían que jugar caballo C6 las negras. No sirve capturar ahora este caballo que parece que está clavado sobre el rey. Habría que jugar esta línea y después de caballo por D4 capturando ese peón, caballo por D4 y alfil por C4, porque si aquí en esta posición juegan con glotonería y se comen D por C3 sería muy mala jugada porque vendría la captura de la dama por D8 y a rey por D8, alfil por F6, doble a torre y rey, y estarían ganando las blancas. Por lo tanto no es posible comerse este caballo de C3, pero bueno, esta línea no se ha jugado ni mucho menos, y aquí han jugado la sólida alfil por C4 recuperando su peón, desarrollando una pieza, preparando al rey para enrocar, que al fin y al cabo en esta partida ni se ha enrocado ni nada. C por D4 han jugado aquí las piezas de Levon Aronian y caballo por D4, alfil por C3 capturando ese caballo, jaque, B por C3 y dama A5 apuntando al peón débil de C3. Alfil B5 jaque, se han defendido con el caballo a D7, alfil por F6 y vemos cómo no pueden recapturar este alfil puesto que ahora está clavado. Así que después de dama por C3 jaque, quitándole el enroque, porque vemos que no se pueden defender con la dama, si no esta torre cae. O sea que aquí las blancas han jugado rey F1, porque si se defienden con la dama, evidentemente dama por A1 y son las negras las que ganan. Por lo tanto, después de rey F1 ha seguido pues la captura de G por F6 y se ha abierto la columna. Vemos cómo ahora el enroque negro también está en dificultades, puesto que hay una columna que pueden aprovechar las negras para atacar al punto G2, pero también es cierto que si las negras se enrocan, pues pueden venir también las piezas al ataque, las piezas blancas. Ha seguido Sergei Karyakin con H4 para desarrollar su torre vía H3, pues o bien por la columna G o bien atacando a la dama por la columna C. Bueno, tiene multitud de opciones esa torre desde H3, ya que no se ha podido enrocar el rey.
Dama B4 ha jugado aquí Aronian. Torre B1 atacando a esa dama que se ha ido a D6. Y torre H3. Ya vemos que esa torre está muy activa por la tercera. A6 atacando al alfil, han jugado las piezas de Levon Aronian. Y ese alfil se ha ido a E2. Caballo C5 atacando a este peón. Ha atacado al caballo la torre. Aunque bien es cierto que está defendido por la dama. Y han entregado el peón de E4. Caballo por E4, atacan a la torre que se ha ido a D3 y vemos que ahora puede haber temas de esa dama está sin defender y la torre la está atacando. Aquí se ha enrocado Levon Aronian y mirad que esa columna está abierta y pueden venir jugadas como dama C1, dama H6, seguido de, cuando este caballo no esté aquí, de torre G3 con multitud de amenazas. O sea, que parece que ese rey está en peligro, pero a pesar de ello, Levon Aronian se ha enrocado. Dama C1 ha jugado ya preparando a estas amenazas Sergei Karyakin, pero dama E5 para venir en apoyo por pues de esas columnas con la dama. Alfil F3 atacando al caballo. F5, vemos que ahora esta dama controla la importante diagonal. Si ahora intentan temas de dama H6 y torre G1, pues G7 siempre va a estar cubierto con la dama desde E5. Así que la partida ha seguido dama H6 con esos temas, pero dama F6 planteándole a Sergei Karyakin que le cambie las damas. Sergei Karyakin ha cambiado las damas porque prácticamente parece que va a obtener mejor desarrollo. Mirad que las torres están bien desarrolladas de Karyakin. Y aunque lleva un peón de menos, pues parece que después del cambio de dama por F6, caballo por F6, este alfil va a estar tocando pues al punto de B7 con la torre, y ese alfil todavía no se ha desarrollado y las torres no están comunicadas. Por lo tanto, dama por F6, caballo por F6 y alfil por B7. Alfil por B7 y torre por B7, colocando una torre en séptima, pero bien es cierto que llevan un peón de menos. Aquí ha hecho torre a C8 y vemos que puede penetrar en la primera fila dándole jaque y prohibiéndole que ese rey esté pues prácticamente seguro. La partida ha continuado, torre G3, jaque, pero ahora ya el rey este tampoco tiene mucho que temer sin la dama en el tablero. Rey H8, torre GB3, doblando las torres y caballo E4. Mirad que ahora tiene un doblete en D2 a rey y torre, o sea que tienen que estar al tanto. Han jugado torre B2 para defender ese punto y salir del ataque doble. Torre FD8 atacando al caballito de Sergei Karyakin y caballo B3. La partida ha continuado con torre D1 jaque y este rey ha tenido que salir de su refugio a campo descubierto. Ha salido a E2 y caballo C3 jaque. Cuidado porque este caballo está defendiendo a la torre, el rey no puede regresar y ese rey parece que esté en dificultades porque está llevándolo Levon Aronian al centro. Rey E3, torre G7, perdón, rey G7 ha hecho aquí. Levon Aronian parece que llevar su torre a CD8, la torre de C a D8 parece buena jugada, porque vamos a ver que aquí hay temas de red de mate, por ejemplo. Bien es cierto que con rey F4 parece que aguantan las blancas, pero si hacen una mala jugada, para que veamos la red de mate que se pueden dar, pues vendría ya torre 1 de 3 jaque. Vemos que ese rey está muy restringido, tendría que irse a F4, pero ahora vienen temas por tanto en cuarta fila como por la columna incluso G. Por ejemplo, F6 ya le están cortando el paso al rey y si hacen otra mala jugada, caballo de 5, jaque mate. Mirad que ese rey estaría atrapado en una red de mate. Por eso que el rey en esta posición aquí centralizado no está muy seguro. Pero en esta posición las piezas negras han jugado rey G7. G3 ha jugado aquí Karyakin, pues para darle un refugio al rey. Rey F6,
torre A7 atacando a ese peón, torre C6 defendiendo y rey F3 para irse a G2, porque estaba muy expuesto en el centro y quiere ponerse bajo seguridad. Caballo E5 atacando a la torre, que se ha ido a A8. E5 ha jugado aquí restringiendo la posición del monarca. Digamos que todo lo tienen controlado las casillas de enfrente del rey, pero bien es cierto que tiene la escapatoria rey G2. Parece aquí buena jugada torre G1, impidiéndole que el rey venga a esta casilla y luego sí avanzando el peón de E5 para restringir toda la posición. Pero ha jugado E5 primero Levon Aronian y rey G2 refugiándose ahí seguro, bajo seguridad, ahí en el enroque. Al final ha conseguido enrocarse después de que le vinieran las sudores de la muerte este rey. E4 ha hecho Levon Aronian, A4 amenazando a ese caballo que se ha ido a A3, torre D2, y ahora aquí se van a cambiar estas dos torres, después de torre por D2, caballo por D2, E3. Buenísima jugada porque están amenazando al caballo y no sirve capturar este peón porque sería muy malo para la blanca, porque perderían este caballo. Mirad que ahora torre C2 y ese caballo está clavado y el rey está detrás y lo van a perder. Pueden hacer torre por A6 jaque, pero después de que el rey se vaya tienen que mover el rey y este caballo cae, torre por D2. Por lo tanto, no se puede capturar este peón y han hecho caballo F3. Torre C2, vemos que siguen sin poder capturar el peón de E3, que está muy avanzado, está a 2 pasos de la coronación. Torre por A6 ha hecho Sergei Karyakin, jaque, rey G7 y caballo D4 atacando a esa torre, controlando también el avance del peón. Torre por F2, jaque, rey G1, caballo C2 y caballo por C2. Han cambiado los caballos y ahora ese peón se convierte en muy poderoso. Bien es cierto que la blanca tiene también el peón de A pasado, pero no está tan cerca de la coronación. Además la torre está estorbándole y este peón está muy cerca, además que impide la salida del rey por F2. Por lo tanto, están amenazando torre C1 y el avance del peón y la coronación. Rey F1 para impedir eso ha hecho aquí Sergei Karyakin. Torre F2 jaque, rey E1 y torre G2 amenazando a los peones del ala de rey. Torre B6, torre por G3 cazando un peón, torre B4 ha defendido momentáneamente esos peones, pero tampoco es solución porque después de torre G2 ha hecho torre F4 aquí Sergei Karyakin, porque no sirve el avance de A5 por ejemplo, porque vendría torre A2 y ese peón no se puede, se va a perder ahora. Si intentan defenderlo con torre B5, rey F6 y después de rey F1, F4 apoyando a su otro peón, y esto se convierte en una pesadilla después de torre B6 jaque, rey E5 y todo se abalanza sobre el rey blanco. Por lo tanto, aquí lo que hace es torre F4, pues intentando contrajuego, rey G6 defendiendo a ese peón, torre F3 amenazando al otro, torre G4 y aquí Levon Aronian amenaza a los dos peones. Torre por E3 ha caído ese peligrosísimo peón. El ministro de defensa lo ha podido parar, pero torre por A4 ha venido y después de rey F2, torre por H4. Y ahora vemos que Levon Aronian se queda en un final que sí que es de torre contra torre, pero tiene esos peones que Levon Aronian va a hacer una técnica exquisita para imponerlo. Bien es cierto que en los finales de torre muchas veces son tablas, aunque haya un peón o dos de más, pero aquí Levon Aronian sigue después de torre 8, torre G4, rey F3, rey G7, impidiendo que la torre vaya por la columna a crear contrajuego, bueno, por la última fila. Torre E5 atacando a ese peón, rey F6 defendiéndolo y atacando a la torre. Torre E8 ahora intenta otra vez penetrar pues por la columna G o H, depende de lo que le interese más. Y H5 y ese peón ya empieza a correr. Torre H8 intentando pararlo, pero rey G6 lo defiende.
El rey se ha movido a F2 y torre G5 con el plan de apoyar al peón de H5 y volver a G7 con el rey para expulsar a la torre y que ese peón siga corriendo. Rey F3, torre G7 expulsando a la torre. Se ha ido a A8 y H4 y ahora preparan la torre desde H5 para apoyar el avance. Rey F2, H3, la torre que viene a A3 a intentar para ese peón, pero torre H5 defendiendo, rey G1, rey G6, torre H2, F4 y ahora el otro peón, el peón de F, el que avanza. Torre A7 ha hecho aquí Sergei Karyakin ya viéndose que no se puede parar todo, F3, ese peón sigue corriendo, torre A1 y F2. Y ese peón ya está en la misma cocina de Sergei Karyakin. Está en la cocina de las piezas blancas. O sea que torre F1 para pararlo, torre F5 defendiendo, rey por H3, ha caído un peón, pero rey G5 viene, rey G3 y torre F4 y aquí en esta posición Sergei Karyakin se ha rendido, el que retó en el Mundial el año pasado y puso prácticamente en apuro a Carlsen en algunas partidas. Si hacen rey G2, pues vendría tranquilamente rey G4. Y aquí ya prácticamente tendrían que intercambiar una torre cogiéndole la oposición el rey negro, porque si rey H1 viene un jaque mate, después de rey G3 no se puede mover y se tiene que mover la torre. Y viene torre H4 mate. O sea que no hay nada que hacer. Y si, por ejemplo, torre por F2 se cambian las torres, rey por F2, rey F4, se mueve el rey, rey E3 y ahora este peón ya está preparado para avanzar después de rey F1, F5, torre 1, perdón, rey E1, F4, rey F1, rey F3, haciéndole oposición, rey G1 y rey E2. Y ese peón no hay quien lo pare. Puede rey G2, F3, F2 y dama. Y esto está ganado. Bien amigos, espero que os haya gustado este partidón de estos dos GMs, de estos dos de grandes maestros de la élite. Si ha sido así, darle me gusta, dejar un comentario, suscribiros si pasáis por aquí y no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un gran saludo para todos amigos.